El cine llegó a México casi 8 meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer actor del cine mexicano. La primera película filmada en nuestro país se llamó El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. En 1896 fue filmada por los franceses Bernard y Beyret, un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec basado en un hecho real, ocurrido poco tiempo antes entre dos diputados en el bosque de Chapultepec. El automóvil gris de 1919, sin lugar a dudas, fue el filme más famoso de la época muda del cine mexicano, filmado por Enrique Rosas. El filme en realidad no es tal, es una serie de 12 episodios que cuentan las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. Santa, de 1931, fue la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo, grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película. Esta técnica fue traída de Hollywood por los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez, quienes habían inventado en Estados Unidos un aparato sincronizador de sonido ligero y práctico. Allá en el Rancho Grande, de 1936 y dirigida por Fernando de Fuentes, fue el filme que encontró la fórmula comercial capaz de convertir al cine mexicano en una verdadera industria. Era un melodrama ranchero, mereció el honor de ser la primera cinta nacional que ganó un premio internacional, el de mejor fotografía, otorgado a Gabriel Figueroa en el Festival de Venecia de 1938. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores, como Emilio el Indio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar algunos. Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales: María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete y Dolores del Río serían las principales figuras de un Star System, sin precedentes en la historia del cine en español. Frol Silvestre de 1943, María Candelaria del mismo año, Las Abandonadas de 1944 y Bugambilia fueron los primeros éxitos de Emilio Lindo Fernández y su grupo. La Perla, de 1945, con Pedro Armendáriz y María Elena Márquez, y Enamorada, de 1946, con Pedro Armendáriz y María Félix, terminaron de consolidar a Emilio el Indio Fernández como el director mexicano más importante durante la época de oro. Pedro Infante, provinciano que había triunfado en la capital sin perder sus raíces sinaloenses, representaba el modelo a seguir, ya fuera en Los Tres García de 1946, Nosotros los Pobres de 1947, Ustedes los Ricos del mismo año o Los Tres Huastecos de 1948. Infante encarnó las aspiraciones de millones de mexicanos que, simplemente, querían ser como él en sus películas. El 15 de abril de 1957 el país entero estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente moría también la época de oro del cine nacional. Poco o nada quedaba ya de aquellos años de esplendor. Después de dos incursiones en el cine comercial, Luis Buñuel sorprendió de nueva cuenta al mundo con Los Olvidados, de 1950, filme que volvió a colocarlo en el panorama internacional. El cine de luchadores se popularizó enormemente entre los años 50 y 60. En poco tiempo, los nombres del Santo, Blue Demon y el Mil Máscaras se integraron a la galería de estrellas del cine mexicano. El cine mexicano producido de 1970 a 1976 es considerado por muchos estudiosos de nuestra cinematografía como uno de los mejores que se hayan hecho en nuestro país. El público respondió favorablemente a filmes como El Castillo de la Pureza de 1972 de Arturo Ripstein, Canoa del 75 de Felipe Casals o La Pasión según Berenice de 1975 de Jaime Humberto Hermosillo. Se demostraba con ello que en México se podía hacer un cine maduro que además tuviera éxito en taquilla. Bellas de Noche de 1974 y Las Ficheras de 1976, ambas dirigidas por Miguel Delgado, iniciaron la corriente del cine de ficheras, cabaret y albures. A diferencia de sus antecesoras, las rumberas, estas nuevas damas de noche, aprovecharon las facilidades otorgadas por las autoridades filmíticas para prodigar desnudos y palabrotas. Para el público mexicano de los años 90, los títulos como La Tarea, de Jaime Humberto Hermosillo, Danzón, de María Novaro,
La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, y Cronos, de Guillermo del Toro, poseyeron una significativa alta de calidad, muy distinto al que se atribuía al cine mexicano pocos años antes. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte activa de la cultura de nuestro país.